Bueno, hermanos, vamos a compartir una enseñanza en el libro de Génesis. Volviendo un poquito a lo que estábamos haciendo hasta hace un tiempo, de ver las vidas, ¿no? De cómo Dios trató con distintos hombres en su palabra. Eh, Habíamos visto cómo Dios trató con Adán, cómo Dios trató con Caín, con Noé, con Abraham. Y la última vez que me tocó dar la enseñanza el día domingo di un salto a Job, no sé si se acuerdan. Ahora volvemos a Génesis nuevamente. Génesis capítulo 28 vamos a ir. Y vamos a leer por ahora solamente desde el versículo 10 en adelante, hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, tocaba en el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Amén. Wow, qué historia, ¿no? Si hay algo que aprendí hace un tiempo, y doy muchas gracias al Señor por esa enseñanza que escuché una vez, fue a nunca ni menospreciar ni subestimar ni una pequeña parte de la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces nos pasa que si yo les pregunto cuántos conocen la historia de David, seguramente la mayoría la conocen. Y muchas veces no la volvemos a leer porque ya la conozco, ¿no? Quiero leer otra cosa. Pero luego agarramos ese pasaje, lo volvemos a leer otra vez y el Señor nos vuelve a hablar de una forma distinta, nos muestra detalles que antes no nos habíamos percatado. Así es la palabra de Dios, ¿no? Es palabra viva y eficaz, verdaderamente. Y no importa cuántas veces lo leamos, ¿sí? Siempre el Señor nos va a hablar de nuevo. Y me encanta cuando pasa eso porque esta es una historia precisamente la de Jacob, que la he leído varias veces, he escuchado varias enseñanzas al respecto y es como que también en mi cabeza estaba como bien aprendida. Y sin embargo, preparando esta mañana temprano el mensaje, me pongo a leer para repasarla y me topé con este pasaje que acabamos de leer y me dejó boquiabierto por varios detalles que obviamente todas las veces que lo he leído anteriormente, que lo he leído varias veces, ¿no? Eh, Se me habían pasado totalmente por alto. Así que doy muchas gracias al Señor por eso. Realmente me gusta cuando me pasa eso con la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento: el que cree que sabe algo, todavía no sabe nada. Dice. Así que nunca creamos, nunca consideremos que ya entendemos, que ya sabemos la palabra de Dios, porque nunca vamos a estar más lejos de conocer realmente la palabra de Dios si nos creemos eso. ¿Amén? Amén. Bueno, la historia de Jacob es larga, tiene muchas partes, muchos detalles, muchos matices, cosas que se puedan analizar, que no lo vamos a hacer obviamente en una sola enseñanza, ¿no?
Pero para resumirles brevemente, Jacob es el nieto de Abraham, hijo de Isaac, ¿no? Isaac era el único hijo que Abraham tuvo con Sara, su esposa. Y a Isaac y Rebeca les nacieron dos hijos que fueron mellizos, ¿no? Que eran uno Jacob, y el otro era Esaú, exactamente. Jacob era uno de estos dos mellizos, era el que nació segundo, así que sería el menor por cuestión de minutos, pero el menor. Era el más querido por su madre, mientras que Esaú era más querido por su padre, ¿no? Habíamos visto en la reunión de matrimonios que hubo un problemita ahí, ¿no? Que siendo el matrimonio de Isaac y de Rebeca, un matrimonio que empezó de una forma tan maravillosa, terminó desvirtuándose de una forma bastante fuerte hacia el final, ¿no? Cómo se dividieron ellos dos por causa de sus hijos. Y Jacob en un momento le pide a Esaú que le venda su primogenitura. Esaú lo hace porque era un hombre más enfocado en lo terrenal, no entendía qué significaba la bendición de Dios. Y Jacob tampoco entendía, pero sabía que algo importante había ahí y él la quería esa bendición, ¿no? Y la recibió por medios tramposos, pero la terminó recibiendo. Eh, y cuando leemos el versículo 10, fíjense, vamos de vuelta, Génesis 28:10, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Salió, no es que salió, agarró con una mochila y se fue caminando, mirando los pajaritos. Jacob estaba corriendo por su vida porque su hermano lo quería matar, literalmente. No como cuando decimos te voy a matar, pero decimos en forma exagerada. No, Saúl lo quería matar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se había quedado con la primogenitura, con la bendición de su padre Isaac. Y obviamente, por ende, la bendición de Dios. Por eso dice salió, se salió disparado, corriendo. Y el primer detalle importante que quiero destacar, ¿no?, de esta historia es que Jacob, fíjense qué interesante, ¿no? Él estaba huyendo. Acá cuando de Beerseba a Harán dice que había, estaba leyendo el comentario bíblico, aproximadamente 450 kilómetros. ¿Hasta dónde sería más o menos? No conozco mucho la ciudad de Praga. Hasta Rosario. Una cosa de loco. Ese tramo corriendo, ¿sí? Corriendo de día y durmiendo de noche. De hecho, en este momento lo que acabamos de leer es eso, es que se le hizo de noche y se acostó entre unas piedras, ¿no? He leído que dicen que algunos lo toman como que usó una piedra como almohada, pero tengo entendido que en realidad lo que hacían, y esto no es porque lo leí en un comentario, sino porque me gustaba mucho ver documentales de supervivencia, en realidad en el desierto el calor, de día hace mucho calor y de noche hace mucho frío, y de día el sol calienta tanto las piedras que a la noche hacen un reparito como una camita así y se meten entre medio de esa piedra, entonces durante la noche la piedra sigue irradiando calor. Así que muy probablemente haya sido la función, dice, porque lo tenía a su cabecera, no quiere decir que lo usaba como almohada, tal vez usaba como reparo por el frío que hace en esos territorios a la noche, ¿no? Así que él lo que estaba haciendo literalmente es huir, ¿sí? Huir despavorido, comiendo seguramente lo que podía cazar en el día. 450 kilómetros no se hacen en 2 o 3 días, ¿sí? Caminando supongo que lleva su tiempo. Bien, y en medio de esta huida le pasa este evento tan maravilloso que vemos que tiene este sueño, que es una visión directa que Dios le da. Y eso es lo que les decía, el primer detalle que me llama la atención, que debería llamarnos la atención de esto, es que Jacob no estaba buscando a Dios. ¿Sí? Fíjense qué interesante esto. No es que Jacob estaba en busca del Dios Altísimo, sino que él estaba huyendo por su vida en peligros y Dios lo encontró a él. ¿Amén? ¿No se sienten un poquito identificados? Al menos yo sí, porque verdaderamente el Señor siempre que llega al corazón de alguien suele ser en estos momentos. Cuando todo va bien es muy difícil que la gente quiera aceptar al Señor porque siente que no necesita nada, siente que está todo bien, ¿no? Eh, Así que eso me llamó verdaderamente la atención. Y esto se repite durante toda la palabra de Dios. Durante todo el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento vemos que el Señor llegaba a gente que no lo estaba buscando, pero lo necesitaban desesperadamente. ¿Sí? El primer ejemplo lo encontramos con Adán y Eva. ¿Qué estaban haciendo Adán y Eva? Estaban escondidos, ¿sí?,
tenían miedo porque habían pecado, y fíjense, su mentalidad realmente no comprendía que Dios era omnisciente, estaban escondidos, se habían tapado por miedo, para que no los vea Dios, el Dios omnisciente. Y el Señor es el que tiene que salir a buscarlos y decirles: Adán, ¿a dónde estás? ¿No? El Señor es el que tiene que sacrificar ese primer animal para poder cubrirlos con esas pieles, ¿no? Representando el sacrificio de Cristo a futuro. El Señor es el que buscó a Abraham en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos no era una zona muy dada al Dios de Israel, que en ese tiempo todavía no existía Israel. Era una región tremendamente pagana, tremendamente idólatra, ¿sí? Ahí vivía Abraham cuando Dios lo llama. ¿Qué vio en Abraham para llamarlo de esa tierra, no? Ahí el Señor así también llamó a Moisés, ¿sí? Estando en el medio del campo, en el medio del desierto. ¿Qué era Moisés? Moisés era un asesino, ¿sí? Había matado a un egipcio porque vio que maltrataba a uno de los descendientes de Israel, ¿no? Era un asesino, era un prófugo de la ley. Además, no tenía ninguna capacidad para hablar, era tartamudo, ¿sí? No quería hablar. De hecho, el Señor trató de convencerlo y él no quiso. Tuvo que usar a Aarón de intermediario porque él no quería saber nada. ¿Qué le habrá visto a Moisés? David, también, el rey David, cuando el Señor lo llama, cuando el Señor lo manda a ungir por Samuel, ¿qué estaba haciendo David? Estaba cuidando las ovejas de su padre. Cuando lo llaman al padre de David y le dicen que uno de sus hijos va a ser rey, el padre trae a todos los hijos menos a David. O sea, mirá si ese, el más chiquito, el más nada, va a ser el rey de Israel, ¿no? También allí, en el medio de la nada, cuidando ovejas, según sus propias palabras, peleando con leones y con osos para liberar a sus ovejas. Ahí el Señor lo rescató, lo buscó a Moisés. A David, perdón. Y también tenemos el caso de Gedeón y bueno, muchos otros. Ninguno estaba buscando a Dios. Gedeón menos. Gedeón no quería saber nada. No es que Gedeón dudaba de Dios, es que Gedeón dudaba de sí mismo. ¿Cómo uno de mi familia va a poder rescatar? No hay forma, no hay chance, decía Gedeón. Por eso dudaba tanto. ¿Qué es lo que buscaba el Señor y qué es lo que encontró el Señor en todas estas personas y en el caso en particular que estamos viendo hoy en Jacob? Lo que el Señor encontró es corazones dispuestos, no encontró personas perfectas. Vemos que son muy distintos Abraham, ¿sí? Moisés, David, todos eran muy distintos, Gedeón, tenían caracteres distintos. El mismo David alababa al Señor, él tal vez ya tenía una relación más personal con el Señor antes de que el Señor lo llamara. Abraham no sabemos, no cuenta nada. Moisés, como vimos, era un asesino prófugo de la ley, si bien entendía, pero había huido de la ley. Entonces, de la ley humana me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontró el Señor en ellos? Encontró corazones dispuestos a servirle, corazones dispuestos a pesar de sus necesidades, a pesar de sus carencias, ¿no? Fíjense lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. En Juan, lo leo yo rápidamente. En Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: no me no me eligieron ustedes a mí, dice, sino que yo los elegí a ustedes. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Fíjense, debe ser por esto, ¿no? Porque tal vez, aunque no fueran hombres sabios, muchos de ellos, Pedro era un pescador, ¿no? Mateo era básicamente un traidor a la patria porque era un cobrador de impuestos. Y así cada uno tenía sus cosas. El otro Simón era un celote, ¿cómo se dice? Un mercenario, un asesino. Terrible los seguidores de Jesús que eligió el Señor. Pero ¿qué tenían en particular? El Señor les dijo: seguime, y se pararon y le siguieron. ¿Qué tenían? Corazones dispuestos para el Señor. Y debe ser por eso precisamente, ¿no? Que muchas veces es tan difícil evangelizar a un religioso. Es mucho más fácil evangelizar a alguien que no entiende nada de Dios. Esa persona está hambrienta de Dios. Pero cuando uno cree que ya sabe de Dios, no entran balas y no entran balas.
¿Por qué? Porque el corazón no está dispuesto o predispuesto, porque el corazón ya está lleno. ¿Sí? El Señor necesita que el corazón esté vaciado para que Él nos llene de su Santo Espíritu. Pero cuando nuestro corazón ya está lleno, nuestra mente ya está llena de lo que pensamos y de cómo lo pensamos nosotros, es muy difícil, ¿no? Así que siempre debemos volver a vaciarnos de nuestros pensamientos y llenarnos de la palabra de Dios, ¿no? Leamos ahí en Génesis 28, versículo 11 y 12. Dice: y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Tremendo sueño el que tuvo Jacob, ¿no? ¿Qué significaba este sueño? Bueno, si podemos ver una escalera, en realidad en la traducción original dicen los comentaristas que más bien se refiere a una especie de, vieron como una pasarela, ¿no? Como un, no sé cómo llamarle, como un pasaje, no como escaleras con escalones para subir, sino algo directo, ¿no? Algo más parecido a un tobogán sería, ¿no? No me sale la palabra en este momento. Portal. ¿Cómo? Un portal. No, no es ese. No, me refiero a algo liso, algo plano, algo que no. Puente colgante. Rampa, esa es la palabra exacta, gracias hermano. Según la traducción original sería más bien parecido a una rampa que subía hacia el cielo. Bien, ¿qué significa esto? ¿Por qué estaba apoyado en la tierra y por qué daba hasta el cielo? Porque, como ya hemos visto varias veces, el pecado de Adán, ¿qué hizo entre Dios y el hombre? Destruyó, ¿sí?, la comunión y la comunicación que había entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Vemos que Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva, ¿no? Hablaba directo con ellas, ¿sí? Pero ya después se cortó esa comunicación. No vemos nada más ni comunión con Dios hasta solamente Noé para avisarle que venía un juicio, nada más. Pero los demás, nada. Enoc se dice que caminó con el Dios, pero no se menciona nada de su vida. No había una comunicación directa. Se había roto esa comunicación directa. Pero ahora el Señor, a partir de la obra que empezó en Abraham, Dios sabía qué cosa. Había empezado la obra de restauración de comunión. Recién empezaba la obra entre Dios y el hombre. Eso significaba esta escalera o esta rampa que unía el cielo con la tierra. Y eso lo vemos en las palabras que vamos a ver más adelante que expresa el mismo Señor. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque, bueno, el error más grande que cometió el pueblo de Israel fue creer que esa comunión, esa rampa, esa unión, era precisamente Jacob y su descendencia. Como lo soñó Jacob, el pueblo de Israel consideraba que la salvación estaba en ser descendiente de Jacob, ¿sí? Que la comunión estaba en pertenecer a Israel, que la comunión estaba, muchos creían, en seguir la ley de Dios, ¿sí? Que la comunión estaba en el templo de Dios o en el tabernáculo. Ahí creían ellos que estaba esa comunión con Dios. Pero todo esto, dice, fíjense lo que dice Colosenses capítulo 2. Tengo varios pasajes del Nuevo Testamento para el día de hoy. Más adelante algunos hermanos me van a tener que ayudar también. Colosenses capítulo 2. Versículos 16 y 17. Dice así. Capítulo, perdón. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estos serían todos los rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significan estas palabras? Que todo esto que el Señor hizo en el Antiguo Testamento
a Moisés, a la ley de Moisés, toda la obra que hizo por medio de Abraham, de su descendencia, para que viniera el pueblo de Dios, luego que sea el tabernáculo creado, luego el templo de Dios, todo eso, y más todos los rituales, todo aquello, era simplemente una sombra de lo que iba a venir. ¿Pero qué era lo que iba a venir? Cristo, ¿sí? Toda esta obra apuntaba hacia Cristo, apuntaba hacia el futuro. Y ese fue el error que cometió el pueblo de Israel, quedarse en la sombra, creer que ese era el camino hacia Dios, ¿no? Todo lo anterior. Continuamos, nos quedemos con este pensamiento y continuamos un poquito más para luego hilar todo junto. Perdón. Versículo 13 y 14. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, o sea, de esta rampa o de esta escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré, a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Fíjense qué interesante esto. Acá el Señor se le presenta a Jacob con una promesa en parte terrenal y en parte espiritual y eterna. Fíjense cómo empieza. Dice, al final del versículo 13 dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, una promesa terrenal. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. ¿De qué estaba hablando? ¿De esa tierra nomás? No, del mundo entero. ¿Sí? Y fíjense cómo concluye: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Cómo podía ser que simplemente de la descendencia de un hombre, por la descendencia de un hombre, sean bendecidas todas las familias de la tierra? ¿Tan especial era este hombre? ¿Tan especial era este pueblo que iba a nacer de este hombre? No, ven que el enfoque está en otro lado. El enfoque está en el final. Dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Sí? Que significa en tu descendencia. Y no está hablando de todos los hijos que iban a nacer luego de Jacob. Está hablando de alguien en particular de esa descendencia, que es Jesucristo. ¿Sí? Estas mismas palabras son las mismas palabras que le dijo a Abraham, ¿se acuerdan? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No era una promesa exclusiva para Abraham. Acá a Jacob se la repite. ¿Por qué? Porque lo importante no era Jacob, no era Isaac, no era Abraham. Lo importante era quién iba a venir de esa descendencia. ¿Quién iba a venir de esa descendencia? Jesucristo. Así que este llamado de Dios a Jacob es el inicio, básicamente, podríamos llamarle el inicio, esta imagen que le muestra, es el inicio de un nuevo pacto, de una nueva comunión, de una nueva alianza entre Dios y el hombre. Y obviamente esa promesa era muy a futuro, perdón. Era muy a futuro, se refería a la venida de Cristo, no al pueblo de Israel. Este es el error que cometió el pueblo de Israel, de creer que ellos eran esa unión entre Dios y los hombres, ¿no? Ellos creían que, escuchaba un comentario el otro día muy interesante, que dice que ellos consideraban que por haber nacido, venir de la simiente de Jacob, de Abraham, ellos creían que, o los mismos maestros enseñaban eso, de que ya tenían el cielo ganado, hagan lo que hagan, ¿sí? Hagan lo que hagan, no importa. Ellos eran descendientes de Abraham, así que ellos iban al cielo. Es más, creían que en la puerta del infierno, decían, estaba Abraham, para que ni por error vaya a entrar un israelita al infierno. Una locura, ¿eh? Una cosa que se les ocurrió a ellos nomás, realmente. Porque eso les daba lo que a todos nos gusta tener, un aire de grandeza. Me refiero a todos los pueblos, ¿no? Acá ahora empieza el mundial dentro de poquito ya, y ya vemos las locuras que se están haciendo por el mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos ser el número uno. Todos los países en algo quieren ser el número uno. Bueno, Israel era una nación más. Imagínense tener las promesas de Dios. Ellos se consideraban, el gran pueblo. Pero el mismo Señor les aclara varias veces: no es que ustedes sean grandes, es que yo tuve misericordia de ustedes, como tuvo de nosotros al salvarnos. ¿Amén? Bien, versículo 15.
Génesis 28, 15. He aquí, yo estoy contigo. Acá sigue hablando el Señor en esta visión, en este sueño a Jacob. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. A partir de aquí, a partir de este versículo, podemos encontrar un montón de referencias, no solamente a la obra de Cristo, a la iglesia de Cristo, sino varias referencias a pasajes que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y ahora les voy a pedir ayuda a algunos hermanos. Fíjense esto, les voy a pedir, hermano Daniel, si puede ser, que me busque Mateo 28, versículo 18. A otro hermano, que me busque por favor Filipenses, capítulo 1, versículo 6. No sé quién lo quiere hacer. ¿Algún varón? Pastor. Bien, y te voy a pedir, Walter, si puedes buscar Juan, capítulo 10, versículo 9. Les pido ayuda. Por lo general no suelo yo hacer esto, de pedirles así, pero como son varios versículos para ver y compararlo con lo que acabamos de leer, yo les voy leyendo nuevamente. Fíjense, dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Estas palabras que le dijo directamente Dios a Jacob, se las dijo directamente Dios a sus discípulos. Este es uno de tantos pasajes que muestran la deidad, la divinidad de Cristo, porque no podría ser posible de que alguien humano nos dijera que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Amén? Es la misma referencia. Versículo Filipenses capítulo 1, versículo 6, pastor. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Amén. Acá al final del versículo 15 dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Es la misma promesa que le hizo Jacob, es la misma promesa que el Señor nos hace a nosotros. Cuando el Señor llama a Jacob en este momento, Jacob era literalmente un suplantador. Su nombre significaba eso. ¿Por qué? Porque había suplantado a su hermano. Era básicamente un delincuente para la familia, ¿no? Por eso tuvo que huir. Cuando el Señor lo llama era esto, pero cuando el Señor lo va cambiando, va tratando con él, va haciendo ¿qué? Una obra. Y recién al final de sus días puede ver la obra completada, puede ver su descendencia viva. ¿Amén? Acá el Señor en Filipenses nos dice exactamente eso, que el mismo Señor es el que perfecciona la obra en nosotros día a día. El hecho de que hayamos empezado, como todos empezamos en el camino del Señor, como un desastre, no quiere decir que tengamos que vivir toda nuestra vida como un desastre. Él va perfeccionándonos día a día. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque Él es perfecto. Él nos va dando de su perfección, nos va dando de su santidad día a día. ¿Amén? Leo yo ahora, versículo 16, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Por qué dice esta palabra Jacob? ¿Por qué él no sabía que Dios estaba en ese lugar? Porque en la creencia antigua, ¿sí? Recordemos nuevamente, todavía no había palabra de Dios escrita, así que no entendían que Jehová era el único Dios verdadero en el mundo. Muchos de ellos todavía no lo comprendían. Ellos consideraban que cada nación tenía su Dios. Y fuera de esa nación, ese Dios no tenía influencia. Los dioses de Egipto no podían salir de Egipto, supuestamente, en su imaginación, ¿no? Los de Babilonia se quedaban en Babilonia. Entonces, el Dios de Israel, ¿a dónde se quedaba? En Israel, exactamente. Entonces, Jacob huyó y consideraba que como había entrado a una tierra pagana donde había otros dioses con D minúscula, que son solamente imágenes, él consideraba que ahí Jehová no tenía ningún poder. Por eso dice, y despertó Jehová de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.
No tenía idea que era un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que está en todos lados. Todavía no conocía, y muchas veces nosotros somos así con Dios. No conocemos nada de Él, pero Él nos revela de a poco su verdad. No es que al convertirnos al Señor, no es que al creer en el Señor de golpe nos volvemos sabios. Él nos va revelando. Bueno, así el Señor le estaba revelando a Jacob que Él está con él todo el tiempo. ¿Amén? Amén. Versículo 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermano, lea por favor Juan capítulo 10, versículo 9. Dice así la palabra: yo soy la puerta, el que entre por mí, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Amén. ¿Ven el paralelismo? Dice, no es otra cosa esto que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. ¿Ven la conexión ahora entre esa rampa, esa escalera hacia el cielo? Pero esa rampa, esa entrada tenía una puerta, ¿sí? Esto es casa de Dios, pero también es puerta hacia el cielo. Y el mismo Señor Jesucristo lo declara en Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel creyeron que ellos eran la puerta hacia Dios. Que el pueblo, que la nación, que la misma tierra, hasta el día de hoy, hasta muchos cristianos lamentablemente, consideran que, o supuestos cristianos, consideran que hay algo especial en la tierra de Israel y que tendríamos que ir a vivir ahí porque ahí está la presencia de Dios. No, no, no. Esa era simplemente una sombra, un lugar que se usó. Dios pudo haber usado ese lugar como pudo haber usado, no sé, acá, América Latina. Algún lugar tenía que escogió allá, nada más. Pero era simplemente una sombra de lo que iba a venir. ¿Pero qué es lo que iba a venir? Jesucristo. Yo soy la puerta, yo soy ese que estaban esperando. No está nada que ver en este pasaje, ¿no? Pero para que nos demos cuenta de cómo el Señor, cada frase que tiraba, que decía, muchas veces nos parecen como fuera de contexto, como que no las entendemos, pero cuando las leemos, buscamos en el Antiguo Testamento, cobran sentido. Yo soy la puerta. ¿Yo soy la puerta de qué cuando dice el Señor? Acá vemos, yo soy la puerta de acceso a la presencia de Dios. Me acordaba hoy en Génesis, que eso lo vimos hace mucho acá en la congregación, en Génesis capítulo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y habíamos visto que en el medio de ese versículo hay una palabrita que no tiene traducción, ¿se acuerdan? Que dice, en el principio creó Dios Alfa y Omega, o Aleph y Tab. Esa palabra no tiene traducción, es como decir A y Z, entonces no supieron cómo traducirlo, no lo tradujeron. Entonces pusieron, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el original dice, en el principio creó Dios Alfa y Omega, los cielos y la tierra. Y el Señor Jesús que dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que está en medio de los 7. Bien, eso es precisamente una referencia más. Esta es otra referencia que acabamos de leer a esas palabras de Jesús que él estaba todo el tiempo referenciando al Antiguo Testamento. ¿Amén? Amén. Y leamos de nuevo, porque el versículo que me hizo tomar esta porción para la enseñanza de hoy es el versículo 17, que fue lo que literalmente como decía el hermano Guillermo Tardi, me voló la cabeza, ¿no? Versículo Génesis 28, 17, dice, y tuvo miedo, ¿sí? Cuando se despertó de este sueño Jacob, y tuvo miedo, y dijo, entiendan esta expresión, como siempre aclaro, nos pongamos en contexto, se acostó a dormir y soñó algo terrible y escuchó la voz de Dios, que acá no lo dice exactamente, pero en otros pasajes vemos que cómo era la voz de Dios. Como estruendo de muchas aguas, como rayos, como trueno. Ayer estábamos hablando con el hermano que ayer cayó un par de rayos que nos dejaron sordos realmente, ¿no? Así es la voz de Dios para los que lo escucharon. Es una cosa ensordecedora, que la pueden escuchar igual, pero es una cosa brutal. Eso es lo que soñó. No es que se le presentó el Señor, yo soy... No. Era una voz de estruendo de muchas aguas, como una tormenta. Entonces, ¿cómo se despertó de ese sueño? Con miedo, obviamente. Y tuvo miedo y dijo, y vean esta expresión, ¡cuán terrible es este lugar! ¡Qué terrible es esto que acabo de vivir! ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Este es el versículo que más llamó mi atención, porque dice, y tuvo miedo. Y cuando vemos en la traducción
en las palabras del Antiguo Testamento cuando dice que tengamos temor de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es exactamente esta misma palabra. ¿Sí? Siempre lo he dicho y lo vuelvo a recalcar. No caigamos en el error de creer que, no, el temor de Dios, pues yo he escuchado eso, el temor de Dios es un respeto reverente. No, el temor de Dios es temor de verdad, este que sintió acá, no miedo a Dios de que me va a mandar al infierno, no, es ese temor, Dios mío, lo que acaba de repetir, esta frase lo expresa genial, cuán terrible es este lugar. Y yo acá acostado como si nada. Y yo viniendo a la congregación y vengo así nomás, me peleé en casa, estuve diciendo malas palabras y vengo a la casa del Señor y escucho la palabra de Dios como si nada fuera. ¡Qué terrible es este lugar! Es casa de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Esa es la expresión. Ese es el tuvo miedo, tuvo temor de Dios. Verdaderamente sintió pavor, ¿sí? Y tuvo miedo. Cuán terrible es este lugar, dice. Estas palabras que obviamente nos muestran en Jacob un temor y obviamente un respeto grandísimo hacia la presencia del Señor, es algo que deberíamos practicar más seguido. Amén. Sobre todo cuando venimos a la casa del Señor. Que no se nos borren de nuestra cabeza estas palabras. Cuán terrible es este lugar. Porque puede que sea una habitación de no sé si tiene 4x7, ¿sí? Puede que las paredes no estén del todo bien, que hace repararle ciertas cosas. Puede que el hermano Maico, el pastor, otros invitados, no sean los grandes oradores. Pero esto, donde 2 o 3 reunidos en sus nombres, es casa de Dios. Y Dios está acá en medio. ¿Amén? Amén. Qué terrible es este lugar. Y ese es el pasaje que verdaderamente despertó mi interés, ¿no? Porque Jacob se dio cuenta, lo que muchas veces nosotros, habiendo recibido una mayor gracia, no nos damos cuenta. Porque lo que Jacob recibió fue una visión. Pero nosotros, ¿saben qué recibimos? La salvación de Cristo. Esto que era una visión a futuro, nosotros ya lo recibimos. ¿Sí? Para nosotros es una visión del pasado. Cristo ya murió y ya resucitó. Ya tenemos esa salvación. Entonces dice la palabra del Señor, ¿cómo vamos a hacer nosotros si, habiendo recibido una salvación tan grande, habiendo recibido mayor gracia que los del Antiguo Testamento, cómo vamos a despreciar esta salvación tan grande? ¿Cómo la vamos a menospreciar? ¿Amén? Amén. Concluimos rápidamente. Y este pasaje que termina es muy bello realmente. Dice, y se levantó Jacob, versículo 18, Génesis 28, 18. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Qué lugar era esa piedra? Casa de Dios, dice. ¿Y qué es el aceite en la Biblia? ¿Ustedes saben qué representa el aceite en la Biblia? Pero representa a alguien en particular. Exactamente. La palabra de Dios cuando habla de aceite, habla del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué le faltó a 5 de esas 10 vírgenes? Aceite, le faltó el Espíritu Santo. Eran vidas religiosas, pero sin el Espíritu de Dios en sus vidas. Y esto es, vieron que les dije que hay un montón de paralelismo al Nuevo Testamento. ¿Qué es? Es casa de Dios. Y el día que en Pentecostés, cuando el Señor cumple su promesa, luego de haber muerto y resucitado, ¿no? Y ascendió al cielo, dice, dentro de poco va a venir a ustedes el Consolador. Y el día de Pentecostés, en Hechos, cuando estaban reunidos, dice, se derramó el Espíritu Santo y los inundó. ¿Sí? Y es lo que el Señor ha hecho hoy en nuestras vidas. No fue algo de Pentecostés, es lo que el Señor hace en nuestras vidas cuando creemos en Él verdaderamente. Él transforma nuestras vidas ¿cómo? Así, cubriéndonos del Espíritu Santo. No rociándonos unas gotitas en la frente. No. Él nos cubre. La unción, cuando hablamos de la unción, ¿qué era la unción? Muchas veces la unción y le mojan aceite en la cabeza. La unción era cuando ungían a un rey, ¿no? Lo arrodillaban y le vertían aceite hasta que le cubría todo el pelo y la barba y el cuerpo entero. Eso era una unción, ¿sí? El aceite representa el Espíritu de Dios.
Y esto es lo que estaba representando acá Jacob, tal vez él sin siquiera saberlo todavía, porque todavía estaban lejos, en la sombra de lo que había de venir. Pero al abrir la palabra de Dios entendemos claramente que eso es lo que está en la casa de Dios. Cuán terrible es este lugar, hermano. Cuando nos juntamos en la casa de los varones, siempre oramos, Señor, cuida nuestras conversaciones, porque cuán terrible es este lugar. ¿Amén? Amén. Cuando se juntan los hermanos que van o las hermanas que van al geriátrico, ¿qué están haciendo? Están representando el cuerpo de Cristo. Cuán terrible es este lugar, cuán terrible es esta responsabilidad. ¿Amén? Amén. Amén. Y concluyo solamente rápidamente para terminar de leer el pasaje 19, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, recordemos que estaba huyendo de su hermano que lo quería matar, ¿no? Por eso pedía esto, y me diere pan para comer y vestido para vestir. En el Nuevo Testamento el Señor nos dice claramente que lo único que debemos anhelar como mucho es sustento y abrigo. Todo lo demás es provisión extra, es añadidura. Dice, con sustento y abrigo estén conformes, dice el Señor. Si tenés un auto, gloria a Dios, pero es añadidura. Pero lo que el Señor te provee es sustento y abrigo. Eso es su promesa. Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, que sin duda un día vamos a ir en paz a la casa del Señor, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Amén. Hermanos, si pudiera ser, porque es difícil a veces quedarse con todo en nuestra cabeza, pero si pudiera ser que nos quedáramos con un versículo, con una parte, con un pasaje, sería ese. Cuán terrible es este lugar. Si fuéramos conscientes de esto, estoy seguro que viviríamos una vida mucho más santa. Termino brevemente yendo a Romanos capítulo 4. No es Romanos, ya les digo, Primera de Corintios. No lo noté, me lo estoy acordando en este momento. Primera de Corintios. Sí, acá está. Capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué significa templo? La casa de Dios, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Amén? Amén. Estas palabras tienen que resonar fuerte en nuestro corazón. Porque una vez que hemos creído en Dios, ya no soy Michael, el cristiano que va a la iglesia. Ahora soy un templo de Dios, y lo que vean la gente en mi negocio, lo que vean en mi casa, lo que vean en la calle, en el trabajo, donde fuere, va a ser lo que la gente va a ver Dios de mí. Una frase que se dijo en este púlpito, no me acuerdo por quién, pero que me quedó muy grabada es: la gente del mundo no lee la Biblia. La única Biblia que van a leer es nuestras vidas. ¿Amén? Amén. El Señor les bendiga.